Chan. Sí se le escucha, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes. Y aquí se comparte pantalla. Sí, Sí se ve, doctor. Perfecto, perfecto. Perdonen, ustedes oyeron, pero como les dije la vez pasada, tengo problemas todavía con la tecnología y voy a estar admitiendo a los demás compañeros y me van a perdonar con esto. Bueno, entonces continuemos con la audiencia primera declaración. Yo les prometí que se los iba a mandar por Classroom. Espero mandárselos hoy en la tarde o a más tardar mañana. Estaré enviándoles a ustedes todas las audiencias, la audiencia de primera declaración, la ampliación de la primera declaración, la reforma de autoprocesamiento, la revisión de la medida de coerción, criterio de oportunidad, y de una vez voy a aprovechar a enviarles las audiencias de la fase intermedia. ¿Con qué finalidad? Vamos a practicar, y esa es la que me interesa por el momento, la primera declaración. Practicando la primera declaración, definitivamente todas las demás audiencias son mucho más fáciles que esta, porque como lo veremos, o ustedes ya lo saben, todas las audiencias con las partes procesales que corresponden, solo la primera declaración tiene este desarrollo ya anteriormente establecido, donde se contemplan estos pasos de la individualización del sindicado, la imputación, que vamos a hablar ahorita un poco de la imputación, la declaración en sí, las preguntas y respuestas del interrogatorio. Después pasa el procedimiento de ligar o no al proceso. Después viene la resolución de ese ligamiento. Después viene el desarrollo de la discusión sobre las medidas de coerción, la resolución de las mismas. Y después todavía tenemos el plazo para la investigación. O sea, si desarrollamos bien una primera declaración, definitivamente todas las demás audiencias son mucho más sencillas, porque solo se conoce, por ejemplo, una audiencia de la fase intermedia, el sobreseimiento, pues solo se conoce el planteamiento del sobreseimiento, la discusión del mismo y se resuelve el mismo. Lo mismo una apertura a juicio. Lo mismo una clausura con el agregado que corresponde a la misma. Lo mismo un criterio de oportunidad con el agregado que corresponde al mismo. Es mucho más fácil, pero eso sí, tenemos que conocer, por eso estuvimos viendo el tema del manejo del código. Con manejar el código definitivamente todo es posible, y las audiencias pues definitivamente con la intervención a cada una de las partes y fijaos en el objeto de la audiencia es más que suficiente. Pero por eso me interesa en este momento, como primer paso, la primera declaración. Y ya lo dijimos, se compone de 3 grandes pasos, y el desarrollo, pues, también de los pasos que ya hablamos, del artículo 81, de la individualización del sindicado, la imputación, que vamos a hacer ahorita, tema de la imputación, la declaración del mismo, o sea, se la amonesta previo a la declaración, después se da la declaración. Con eso, con base en la declaración, pues tenemos que hacer el interrogatorio que plantea el Ministerio Público, el interrogatorio que puede plantear el defensor o las demás partes. Y después viene ya la discusión de ligarlo o no ligarlo. Pero eso lo miramos en el artículo 82. Recordemos que la clave del desarrollo de la primera declaración lo tenemos en el artículo 81 y 82 del procesal penal. Como les vuelvo a indicar, este es un proceso, un procedimiento desarrollado por mi persona, el cual ustedes con sus conocimientos, destrezas particulares, pues obviamente pueden agregarle, pueden retirarle, pueden acoplarlo a lo que ustedes crean, pero esto es prácticamente la guía del juez. El juez tendrá mínimamente esta guía.
debe de instalarse y decir, bueno, buenas tardes, buenos días a cada una de las personas constituidos el día de hoy, en la fecha tal, la hora tal. Esto es algo que se tiene que decir. Se programó la presente audiencia para tomar primera declaración. Esto es una guía automática que deben de tener los jueces para desarrollar su audiencia. Como les digo, ya la habilidad particular, la destreza de cada quien puede motivar, ampliar o a reducir esta guía. Esto tómenlo como una simple guía, una guía básica. Y conforme el articulado, el artículo 81 y el artículo 82. ¿Qué me interesa ahorita? Bueno, previo a pasar a la imputación, recordemos las tres fases que habla el artículo 82. Aquí también nos habla de la resolución del juez por medidas de coerción. Ya tenemos en el presente artículo 259, 264. El plazo de la investigación, ahí les menciono yo el artículo 82.6. Para tener presente siempre el artículo 81 y el artículo 82. Obviamente la medida sustitutiva, la prisión preventiva, esos también lo tienen que conocer. Recordemos qué delitos gozan, qué delitos no se les puede otorgar medida sustitutiva, también ya lo tenemos que conocer. Y algo previo a pasar a la imputación, también les voy a enviar este tipo de resoluciones como una guía, por eso guía de resoluciones orales. El juez, en el momento en que determine que se liga a proceso penal a la persona, pues emite un auto de procesamiento. Ese auto de procesamiento, todos sabemos, es la fecha exacta donde se da inicio a la fase preparatoria que puede dar de 3 a 6 meses, eso ya lo sabemos todos. Esta es una guía así sencilla, considerando por lo desarrollado en la presente audiencia, se determina que los hechos imputados constituyen el delito de y existen motivos racionales suficientes de participación en el mismo por parte del sindicado tal. Ahí está ligando al proceso, después ya le resuelve, se liga al proceso penal al sindicado tal por delito de, se le conceden todos los derechos y recursos legalmente establecidos al procesado tal y tal. Es una guía. Después, pues, después ligar a proceso se determina que puede otorgar medidas sustitutivas, pues dice, considerando los prevalecidos por el Ministerio Público que indicó esto y esto y esto, y la defensa un resumen de lo manifestado, considerando el artículo 261, 264 del Código Procesal Penal, donde faculta la posibilidad de otorgar medidas sustitutivas, y con fundamento legal en los artículos tal y tal, por tanto, se decreta como medida sustitutiva a favor del procesado tal, y se le ordena la inmediata libertad, notificados. Esto, y después ya le puede llegar usted ahí, se le notifica al centro de detención que se encuentra, si es que se encuentra un centro de detención. Bueno. Resolución de la prisión preventiva, pues más de lo mismo, considerando sucinta denunciación de los hechos se le atribuyen, pues de conformidad con lo establecido por parte del Ministerio Público y considerando que como se ligó proceso por delito tal y este delito no goza de medida sustitutiva, entonces como consecuencia se le emite el auto de prisión preventiva. Por tanto, se dicta auto de prisión preventiva en contra del procesado tal y ahí ya es una guía que ustedes van a tener para cuando se desarrollen las audiencias. Resolución del plazo de investigación, pues como recordemos que en esta primera declaración tiene 3 resoluciones a la larga, pues la tercera es considerada como un experto por las partes, que uno dice tal cosa, el otro solicita tal, entonces con fundamento el artículo 82, el artículo 320, 323, 34 bis, por tanto se fija al Ministerio Público paso de investigación de tantos meses, se le fija el día tal como fecha de presentación de acto conclusivo y se señala el día tal y a las horas tal para la audiencia de la fase intermedia. Esto no es invento mío, ustedes saben, eso está exactamente en lo del artículo 82. Esta es una guía para que se tenga en las audiencias que vamos a practicar. El juzgador tiene que desarrollar la primera declaración y en cada una de esas resoluciones, tanto para ligar o no ligar proceso, para imponerle una medida sustitutiva o prisión preventiva, o para fijar el plazo de investigación, pues ya tenemos ahí un bosquejo básico para hacer esas resoluciones de manera oral. ¿Cómo estamos por ahí, compañeritos? ¿Estamos bien? Bueno.
¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, esta yo se las voy a enviar a todos por Classroom, por favor. A todos les voy a enviar esto para tener esta guía. Todos, y recordemos, esta es la guía del juzgador. Porque el juzgador es el que lleva la guía de todas las audiencias. Él es el que impone la autoridad, impone el procedimiento de conformidad a la ley. Es solemne nuestra primera declaración. Como les dije en su oportunidad, para mí demasiado solemne. Es una ingratitud esta solemnidad en primera declaración, pero es lo que tenemos y es lo que nos desarrolla el artículo 81 y el artículo 82. Ahora bien, la imputación. Como se los adelanté la vez pasada, la imputación, pues para mí deja mucho que desear. Permítame, vamos a ver dónde tengo yo esto. Aquí. Así. Yo esto también se los enviaré. Sí se mira. Sí. Sí, licenciado. Muy bien, ahí está la imputación. La imputación, como se los adelanté en su momento, lamentablemente los compañeros que influyeron en la reforma de 2010, tengo oportunidad de conocerlo de hace muchos años, creo que se equivocaron en colocar la palabra intimación, porque siempre se ha conocido como imputación, pero no solo porque haberlo conocido. Yo se los dije la vez pasada, si ustedes tienen a bien buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, la palabra imputación, se van a dar cuenta que es exactamente esto: dar a conocer al imputado y a su defensor el conocimiento del hecho que se les indica para que puedan ejercerse o para que puedan ejercer correctamente su defensa, tanto defensa material como defensa técnica. Pero si ustedes buscan intimación, hasta la misma palabra intimar, ya ustedes pueden tomar una idea a qué se refiere. Pero en el ámbito procesal, intimar es acercarle de manera más fácil al imputado los hechos que se le imputan. O sea, cuando nosotros hablamos, aquí está, cuando nosotros, solo, perdonen compañeros, como no los puedo ver, y ustedes tampoco a mí, y solo quiero que me sean muy honestos, sí se está viendo este desarrollo de la audiencia y también la imputación. Sí, doctor. Sí, Se ve, licenciado. perdóneme, eso solo es por lo que quería asegurar. Entonces, la imputación es el número 6, dice, el juez le otorga al fiscal, o sea, usted como juzgador, bueno, señor fiscal, tiene la palabra para que le haga ver la imputación al procesado. Punto. Entonces, ahorita vamos a ver la imputación. En la amonestación es donde realmente se da la intimación. El fiscal es el que imputa, el juez es el que intima. ¿Qué quiere decir con esto? El fiscal imputa y señala los hechos con las evidencias que pueden tener en este momento y el aspecto jurídico que se le involucra al hecho con el sindicado. Y después de la imputación, ahí viene lo que aquí le ponemos es comprensión de la imputación. Se le consulta si comprendió los hechos que se le imputan. Eso exactamente es la intimación. El juez le intima al procesado, le dice, señor procesado, ¿usted comprendió los hechos por los cuales se le imputan? Porque el fiscal señala que usted a las horas de ayer sustrajo un bolso de la señora tal en tal lugar. ¿Comprendió usted los hechos? Sí, señor juez. Esa es la intimación. Acercarle al procesado de manera amena y sencilla la imputación.
vuelvo a decir, lamentablemente en nuestra reforma le pusieron intimación y hay una confusión entre imputar e intimar, pero ya en la práctica usted sí puede darle la imputación, responde al Ministerio Público y usted como juzgador le intima al procesado de si comprendió los hechos, tomando en cuenta que el fiscal le indica que robó, hurtó, secuestró, asesinó, no sé qué, a tales personas. Entonces, eso exactamente la intimación, es esa comprensión de la imputación, donde el juez tiene que estar seguro que el procesado comprendió los hechos por los cuales se le está sindicando un hecho. Entonces, vamos con la imputación. La imputación, recordemos que la realiza el Ministerio Público. Imputación, y pongamos entre paréntesis con dolor en mi corazón, intimación, ¿verdad? Pero es la verdad, acción del Ministerio Público es imputar. Contenido de la imputación, pues la imputación debe ser, como dice ahí, lo más sencilla, que pueda comprender y definir la estrategia a seguir por parte del procesado y el defensor. Debe ser expresa, debe ser concreta, debe ser clara, integral, circunstanciada y oportuna. Se oye muy bonito lo que estoy diciendo, porque son diapositivas ya hechas, pero vamos a poner esto un poquito en práctica. Las partes de la imputación, jamás usted va a decir en la imputación, bueno, sería lindo, pues la base fáctica de la imputación, señor juez, es que el señor fulano de tal, el día tal, en el lugar tal, dirigiéndose tal, hizo tal cosa a fulano de tal y lo hizo por tal circunstancia. Esa es una imputación linda. Recordemos, estos 6 palabras son importantes. Vamos a ver un poquito la teoría del caso del día jueves. En la teoría del caso, tanto la teoría del caso del fiscal, defensor y juez, son importantes estas frases: quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué. Si hacemos un cuadrito, nosotros en cualquier hecho tenemos que buscar quién es el imputado. Ahora, ¿cuándo hizo el hecho? ¿Dónde hizo el hecho? ¿De qué manera hizo el hecho? ¿A quién le hizo el hecho? ¿Y por qué? Son 6 preguntas que tenemos que hacernos siempre nosotros para imputar a alguien. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué? Si falta una de ellas, perdóneme, no hay base fáctica de la imputación. En cualquier hecho que tengamos, tenemos que tener quién es el sujeto, cuándo realizó el hecho el sujeto, dónde, cómo, a quién y por qué hizo el hecho el sujeto. Recordemos que el por qué, muy importante para el elemento subjetivo del tipo. Entonces, esa es la base fáctica de la imputación. Recordemos esas 6 preguntas que tenemos que hacernos. Lo vamos a hacer un poquito mejor con la teoría del caso. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué? La base probatoria de la imputación, pues son los elementos de investigación recabados. Ojo, aquí ponemos 2 puntos. Recabados, estamos hablando de las entrevistas que tiene que hacer el auxiliar fiscal, las actas de legislamiento, fotografías, etcétera. Ahorita vamos a ver sobre esto. Y después tenemos como base jurídica la imputación, la tipificación de la conducta, los elementos subjetivos del tipo. Esto ya hablamos estrictamente del derecho penal sustantivo, donde tenemos que determinar la tipificación de esa conducta, tomando en cuenta, obviamente, los elementos objetivos o los elementos subjetivos del tipo. Estas son las partes de la imputación. Base fáctica de la imputación, recordemos, son esas 6 preguntas que tenemos que responder. Lo probatorio, pues qué elementos de investigación tenemos para hacer constar las respuestas anteriores y la determinación típica de sus hechos. Pasos previos a la imputación. Esto es muy importante. Marquémonos en los juzgados de turno.
Y ya se los he dicho varias veces, los juzgados de turno, pues efectivamente se crearon para tener una sola puerta de entrada. Ahí está la concentración interinstitucional. Esa concentración interinstitucional, pues dan estos pasos especiales. Entra la persona, entonces la persona es registrada en la Policía Nacional, la Policía Nacional le hace la prevención policial ahí. Los agentes captores lo único que hacen es cuando lo capturan, hacen en un documento, en una hoja o en una libreta los hechos para llevarlos, los apuntes necesarios. Después llegan a la subestación de la policía que se encuentra en los juzgados de turno. En esa subestación o oficina de la Policía Nacional, donde se reciben las personas detenidas y les hacen el fichamiento correspondiente de su detención. Después viene el policía y hace la prevención policial. La prevención policial pues automáticamente tiene que traérsela al juez, al juzgado, y se comunica con el fiscal o el agente fiscal que está ahí en la concentración interinstitucional. Entonces en ese momento viene el agente fiscal y el auxiliar fiscal, especialmente el auxiliar fiscal, y llama a los agentes captores. ¿Quiénes son los agentes captores? Entonces ya los manda a llamar, les hace una entrevista, a quién detuvieron, por qué lo detuvieron, qué hora lo detuvieron, cómo lo detuvieron, qué hechos estaba realizando. Entonces ya el agente captor dice, sí, yo iba el día tal con mi compañero tal y lo miramos, y en el momento que miramos salió corriendo, entonces lo seguimos hasta darle captura, y en ese momento le encontramos varios celulares y él mismo dijo que se los había robado, entonces como consecuencia lo consignamos aquí al juzgado de turno. Muy bien. Y le hacen la misma entrevista al otro agente captor, todo coincide. Después dice levantamiento de actas sobre existencia de objetos, pues tiene que hacer constar las actas en acta los objetos que tienen. En este caso es una mochila, es unas bolsas y tiene unos 6 celulares. Si hay necesidad si se encontró drogas, pues ahí está la prueba de campo. Que la prueba de campo la hacen los agentes captores en el momento que alguien sea sospechado de que tiene alguna sustancia que pueda ser droga, entonces tiene un aparato ahí para hacer la prueba de campo, que es una prueba provisional que le da el motivo para detener a las personas. No como antes, tal vez era efectivamente la famosa harina, pero como no se tenía una prueba provisional, pues se detenía de todas maneras a la persona. O ya no, tienen que determinar que existe una prueba provisional y ya con eso pues ya dan lugar a la detención. Todos esos elementos que pueda tener, si fue localizado con un camión, pues también el camión se le va a tomar las fotografías correspondientes. Es lo que yo les decía, lamentablemente cuando hablábamos sobre la evolución de vehículos, lamentablemente el famoso espertaje no es otra cosa más que tomarle fotografías al chasis, al motor, en términos generales a cómo quedó el vehículo. Eso no es un espertaje que uno cree que viene de otro planeta, y a veces eso se tarda hasta, no sé, muchos meses. Entonces, que se puede hacer en forma inmediata. Así es que eso lo tendría que hacer el agente fiscal en forma inmediata para ya devolver el vehículo en su momento, pero ya tenemos las fotografías, tenemos los videos, cómo quedó el vehículo, qué vehículo estaba, qué chasis tenía, todo eso. Se levantan las actas que correspondan. Yo siempre he criticado, y ustedes lo han oído, que no estoy de acuerdo que en la imputación se haga valer los medios, por ejemplo, las escuchas telefónicas,
porque estas tienen que ser medios de prueba. Lo que se puede sacar en esta etapa es como prueba anticipada para trasladarlas al debate, pero ustedes se recordarán, hace algunos años se reproducía toda la prueba, las reproducciones telefónicas en plena primera declaración. No hay necesidad, si solo con que se levanten las actas, y creo que un compañero de ustedes atinadamente lo dijo, con actas, se levantan las actas donde se tienen a la vista el tal teléfono tal, y el fiscal hace constar que en este teléfono o escucha tales palabras, y eso se le presenta al juez contralor, y el juez contralor, pues ya teniendo esas evidencias, pues lo que quiere el juzgador es tener la probabilidad que el sujeto puede ser responsable de los hechos. Si usted le presenta actas con todas las grabaciones transcritas o parte de ellas transcritas de lo más elemental, pues tiene más evidencia el juez para poder ligarlo. ¿Por qué reproducir toda la prueba? Esto, vuelvo a insistir, eso se tiene que hacer únicamente en debate. Todos sabemos que el único lugar donde se reproduce la prueba, el único lugar es en el debate. Y de ahí viene el anticipo de prueba, que únicamente, ya saben ustedes, que se da cuando usted corre el riesgo que la prueba esa no se va a realizar en el debate. Pero lo contrario, todo esto se tiene que reproducir en debate para que exista ese contradictorio de la prueba, porque aquí en la primera declaración no hay expertos, no hay técnicos que determinen que efectivamente la voz le corresponde a fulano de tal. ¿Cuántos de aquí no son capaces de imitar voces? Entonces, ya en el debate como prueba ya está garantizado, ya está con base en expertos, y si la otra parte quiere llevar un consultor técnico, pues también, y con base en esa contradicción se va a determinar por parte del tribunal que efectivamente esa prueba sí es cierta, que la persona esta sindicada o acusada que está ahí es efectivamente la voz de esa grabación. Pero en primera declaración, perdóneme, primera declaración y se está llevando eso a cabo. Yo, de mi parecer, esto debe hacerse únicamente en debate, y por eso se han alargado enormemente las primeras declaraciones. Bueno, aquí también hablo de compartir, claro, porque aquí se da el derecho de defensa, donde el defensor tiene derecho de conocer todos los elementos de investigación recabados que se tengan antes de la primera declaración. O sea, es una ardua, si se dan cuenta, esto de una primera declaración no es tan sencillo para el Ministerio Público. No es solo porque le lleven la persona y mire usted cómo le hace, no. Tiene que interrogar, tiene que entrevistar a los agentes captores, qué evidencias tienen, y todo eso traerá un acta. Esa acta se levanta ahí en la sede fiscal, y esa acta se tiene que trasladar también a la defensa como comunidad de la prueba y al juzgador, ya para que el juzgador en plena audiencia tenga también en sus manos fotocopias o copias de esas actas, para que el juzgador tenga mejores evidencias y condiciones para poder ligar o no a una persona. Desarrolla la imputación, pues fabricar la imputación con base en la investigación preliminar, pues ya con esa investigación preliminar, pues ya el fiscal, auxiliar fiscal, realiza ya la imputación, donde dice que tiene que ponerse en forma clara, ordenada, todos los hechos ya relacionados con los agentes captores, los objetos que se tengan. Si hay testigos, pues también no se van a pasar los testigos a la primera declaración. Eso jamás. Recordemos que los testigos, al igual que todas las pruebas, solo, única, exclusivamente en el debate. Lo que se puede tener son las actas. Si hay dos testigos que vieron el hecho, entonces el agente fiscal viene y levanta el acta de los testigos.
y los testigos al declararlos como actas dentro del Ministerio Público, pues ya estos son evidencias que el juzgador deberá tener para ligar o no al procesado. Pero como testigo, como prueba testimonial, todavía no, solo en debate o por alguna circunstancia que ya sabemos que corre riesgo o peligro que no se reproduzca el debate, pues se realiza la prueba anticipada. En la primera declaración, lo que tendría que llevarse por parte del fiscal solo esa documentación y fotografías que se tengan. Tampoco evidencias. Hay quienes presentan los celulares, que es otra cosa que no podría hacer, con fotografías más que suficiente, y las actas que se tengan ahí, porque es primera declaración. En debate no, en debate se tienen que llevar todo. Bueno, hay excepciones, no pueden llevar un camión, un tráiler al debate, ¿va? Entonces se hacen actas, se hace constar en acta, videos o fotografías que existe un avión, un camión, chasis tal, según la fotografía tal, motor tal, las condiciones del color tal del camión. Esto se tiene que exponer en actas y fotografías. Vamos a una imputación. El encabezado de una imputación, pues el Ministerio Público, con base en el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala, le corresponde el ejercicio de la acción penal. En el presente caso, quiere ejercer la acción penal con base en las siguientes argumentaciones. Esto es, pues, de lo cual se pueden realizar una base de lo que es la imputación. Posteriormente ya se entra a conocer aquel tema que yo les digo de las seis preguntas. Entonces dice: usted, señor fulano tal, fue detenido en forma flagrante por agentes de la policía el día de hoy, tal, en virtud que en el momento de su detención portaba un arma de tipo revólver calibre 38, identificada en el acta de inspección tal, ¿ve? En el acta de inspección tal. Sin licencia de portación, a la altura del cinto, lado derecho. Al no presentar la licencia respectiva, se deduce la puesta en peligro a la sociedad por una aportación ilegal de arma de fuego. Lo importante es tener esas 6 preguntas. Recordemos las 6 preguntas: ¿quién, cuándo, dónde, cómo, a quién y por qué? Y a quién es a la sociedad. El por qué, pues él portaba una sin licencia respectiva. Eso es un delito de peligro abstracto. Los elementos objetivos y subjetivos del Código Penal, bueno, esto ya es un tema de la teoría jurídica del delito. La conducta, los sujetos el sujeto activo, el objeto, el bien tutelado. El subjetivo, pues en este caso claramente, pues es doloso, ¿verdad? El portar ilegalmente una arma de prueba, una arma de fuego. Acta de declaración de los agentes, donde se constar lugar, modo y forma de la detención, es lo que hace el acta donde se toma en cuenta la declaración de los agentes captores. Si hubiera testigos también, es el acta. Acta de inspección ocular del arma de fuego incautada. Todos esos elementos probatorios se pusieron a disposición de la defensa y en estos precisos momentos al señor juez. Con base en lo anterior, esta fiscalía solicita que se tenga por presentada la imputación a efecto que se ligue el proceso penal al señor fulano tal por delito de portación ilegal de arma de fuego. Esto es exactamente la imputación. Ahorita vamos a ver un ejemplo, un bonito ejemplo de la justicia chilena sobre cómo se puede imputar. Bien, damos inicio a la audiencia para efecto de registro de sus nombres, por favor.
Gracias, magistrado. Por el Ministerio Público, la fiscal Carolina Suazo Penque, con domicilio y forma de notificación registrados en este tribunal. Defensor. Por la defensa, su señoría, abogado Sergio Alfonso Dana Rojas, con domicilio y forma de notificar, registrado también en este tribunal. Su nombre, por favor. Luis. Su cédula de identidad. 13-8-558-0. En este momento acá en Rancagua, en bandera 0845. ¿Algún teléfono donde se lo ubicaba? No me lo sé, de mi celular. ¿Cuándo fue detenido Luis? Ayer como a las 4 de la tarde. ¿Quién lo detuvo? No sabría si fue como civiles que me detuvieron, una camioneta verde. ¿No sabe si fueron carabineros o funcionarios de la policía? No sabría decir. ¿Los funcionarios policiales le indicaron cuáles eran sus derechos? Sí. ¿Tiene algún reclamo que hacer respecto a la detención? No. Defensor. Estamos claros, su señoría, respecto a la circunstancia de la detención, por lo tanto no vamos a formular objeción respecto a la misma. Fiscal. Gracias, su señoría. El Ministerio Público va a proceder a formalizar la investigación. El Ministerio Público comunica a don Luis Adriano Sandomar, es chileno, cédula nacional de identidad número 13.801-48-0, dependiente, domicilio en pasaje bandera número 0845, población abanderado y dieta, comuna de Rancagua, que actualmente se desarrolla una investigación criminal en su contra en virtud de los siguientes hechos. A fines del mes de julio y durante el mes de agosto del año 2004, en al menos 4 oportunidades en días distintos, el imputado antes individualizado, aprovechando la circunstancia de ser vecino de la menor de iniciales CDCB, de entonces 12 años de edad, y bajo la apariencia de una relación sentimental con ella, encontrándose en la plazuela René Schneider, ubicada en el sector de Copas de Agua de la ciudad de Rancagua, accedió carnalmente por vía vaginal en reiteradas oportunidades a esta víctima, no obstante que la niña le pedía que no lo hiciera por dolor, y resultando de estos accesos carnales el embarazo de la menor con actuales aproximados 5 meses de gestación, el que en conocimiento del imputado por parte de la misma niña le propuso a esta realizarse un aborto, exigiéndole que no revelara la paternidad del ser que está por nacer. Tales hechos son constitutivos del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, hechos respecto de los cuales el imputado participó en calidad de autor. Don Luis, ¿entendió los hechos que acaba de relatar la fiscal? Sí. Fiscal. El Ministerio Público solicita se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado en atención a que a la fecha existen antecedentes suficientes que permiten acreditar tanto la existencia del delito como la participación del imputado en los mismos. Tales antecedentes son, en primer término, el parte policial de Carabineros de Chile de fecha 2 de enero del presente año, en que consta la denuncia efectuada por la hermana de la víctima, quien indicó a su hermana lo que estaba ocurriendo solo cuando ya el embarazo. Muy bien. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Ok. Pues, si se dan cuenta, solo puse un extracto de una imputación. Como le digo, cada quien puede hacer su forma, su esqueleto. Yo también les voy a enviar 5 imputaciones reales, para que ustedes se vayan formando una idea, aparte de lo que hablamos de la motivación fáctica, probatoria y jurídica, que eso es lo indispensable, aunque ustedes pueden ver en realidad que a veces los fiscales ni llegan a esas 6 preguntas. Nosotros vamos a hablar la teoría del caso, esas 6 preguntas fundamentales, que al hacer un cuadrito con esas 6 preguntas tenemos un hecho, tenemos una prevención policial, y con base en esas 6 preguntas vamos a sacar, con base en la prevención policial vamos a sacar las 6 preguntas: ¿a quién, cuándo, dónde, cómo, dónde y por qué? Ahí, con esa prevención policial, encontrar esas 6 preguntas, ya armamos nuestra imputación.
Ya lo demás solo es el juego de palabras que entrelacen para obtener la imputación directa que se le hace al procesado en la sala de audiencias. Yo ahora estoy comprometido con ustedes, les voy a enviar, aquí tengo las prevenciones policiales, tengo 5 prevenciones policiales que se las voy a enviar a cada uno de los, estamos pendientes con los grupos, que de plano, jóvenes, las audiencias las vamos a trasladar para después de los exámenes, porque entiendo que los exámenes empiezan la semana entrante, así es, ¿verdad? Sí, doctor. Compañeros. Licenciado. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, la semana entrante ya empiezan los exámenes. Entonces, vamos a terminar hasta el jueves sin audiencias. El otro jueves vamos a ver lo que es la teoría del caso. Y que nos ayuda para armar esta imputación, nos ayuda para obtenerle, para darle mejor información al juzgador, para ligar el proceso a una persona. Y al defensor también para preparar su defensa, porque si falta uno de esos elementos, pues el defensor tendrá más argumentos para no ligarlo al proceso. El quantum probatorio que se necesita en la fase, en esta fase, recordemos que es la probabilidad, una probabilidad que la persona pudo haber participado en el hecho. Ya tenemos toda la fase de investigación, y no digamos en la fase del juicio, donde el quantum probatorio debe ser la certeza. Entonces, en este preciso momento, estamos viendo el tema de las audiencias. Cuando vengamos de los exámenes, vamos a iniciar con las primeras audiencias que van a tener los compañeros para prepararse. Yo les había enviado, como se los dije, les había enviado 5 casos para los 5 grupos. Ahora se los voy a cambiar por estas prevenciones reales, unas prevenciones del año 2022. Entonces estas prevenciones se las enviaré a cada grupo con la señalización del número 1 se refiere al grupo número 1, la número 2 al grupo número 2. Y ya con base en esas prevenciones, ya el fiscal del grupo, con el grupo sería lo ideal, realizan esa imputación con base en la teoría del caso. Realizada ya la imputación, entonces ya el juzgador, recordemos, el juzgador tiene su guía, porque el juez es el que lleva la dirección de las audiencias. ¿Y qué mejor que tenga esa guía? Obviamente esa guía puede ser modificada, puede ser ampliada, sumamente mejorada, pero ya tiene una guía con base en el artículo 81 y 82. Y al finalizar, recordemos que cada intervención de las partes, el juzgador en esta primera declaración tiene que emitir una resolución tal como también se los voy a trasladar. Con eso, jovenazos, empezamos a practicar. Las audiencias, empezaremos con las primeras 5 primeras declaraciones y después automáticamente pasaríamos a las audiencias de reforma de autoprocesamiento, revisión de la medida de coerción, ampliación de primera declaración, un criterio de oportunidad y de una vez la fase intermedia. En ese ínterin estaríamos preparando también el debate, que aquí también tenemos una guía del debate. Por eso les digo, lo más importante es sacar estas audiencias que son las primeras. Sacando estas audiencias primarias, pues prácticamente todo lo demás va a venir por añadidura. Vencer el temor, vencer el miedo, y después yo, para evaluarlos, voy a requerir que me manden los videos grabados de las audiencias que ustedes realicen para el segundo parcial. Y las primeras 5 sí las vamos a pasar acá directamente en el aula para que todos las podamos apreciar.
El día jueves vamos a ver una primera declaración que tengo lista, una primera declaración de principio a fin. Vamos a tomar en cuenta esta guía que ya tenemos de la primera declaración y vamos también a tomar, ustedes se van a dar cuenta, el tema de la imputación ahí. Y ahí vamos a ver los 3 pasos de desarrollo de la audiencia y conocer también cada una de las peticiones y requerimientos de las partes con las resoluciones del juzgador. Y con eso terminamos una primera declaración, con eso terminamos el primer parcial y el segundo parcial nos vamos a dedicar estrictamente a las audiencias. Desde el primer día que vengamos directamente, el grupo número 1 presenta su primera declaración. Esa primera declaración con base en lo que hemos visto y esta que vamos a ver el próximo viernes. Con base en esto, practicamos la primera declaración, el segundo grupo y el tercero igual, cuarto y quinto igual, y después empezamos con las demás audiencias para sacar de una vez las audiencias de la fase preparatoria, fase intermedia. Con sus guías, yo las guías también se las proporcionaré. Las guías, como estoy haciendo las guías de primera declaración, van a tener las guías de las demás audiencias. Y después entraríamos ya al tema del debate. Que el tema del debate, pues vamos a tener que hacer un debate durante el parcial y el resto, pues me tendrá que enviar sus debates y audiencias que se tuvieran para la evaluación del segundo parcial. O sea, esto es puramente audiencias. Pero lo más importante es tener presente que el desarrollo de las mismas. Lo más complicado es no tener un desarrollo, no tener una guía de las audiencias. Eso es lo más complicado. Ya de ahí, al tener la guía, no nos vamos a perder en absoluto. Que esta es la más complicada porque lleva esos pasos. Las demás son menos complicadas porque prácticamente solo se le da la palabra al uno y se le da la palabra al otro. Y la resolución que corresponde. Por eso les dije, importante para este parcial es el manejo del código. El manejo del código. Porque pueden hacer valer vicisitudes. La defensa especialmente puede plantear vicisitudes en estas audiencias y es ahí donde el juzgador se le requiere el manejo de código. En otras ocasiones los jueces pues más la experiencia pues crea que no es importante. Cuando hay un planteamiento pues para el fiscal o defensor pues siempre hace el fundamento correspondiente, que eso le ayuda al juzgador a revisar automáticamente su código y en ese momento le puede dar la palabra al defensor para que se pronuncie en razón al respecto. Y ahí es donde el juzgador puede estar apoyándose, enriqueciéndose de las intervenciones de ambos. Y el juzgador es el que decide, es el que manda. Y en una audiencia el juzgador puede decir, muy bien, se da un receso de 10, 15 minutos, y en un momento se continúa la audiencia. Entonces se levantan las partes, el juzgador sale y se va a analizar tranquilamente a su despacho. Y a los 10, 15 minutos puede regresar y ya sabiendo cómo va a resolver la situación. Recordemos que hay situaciones que pueden pasar, que nadie se las espera. Y mejor ser más prudente. Muchas veces la prudencia dicen que es la reina de la ciencia, la paciencia y la prudencia. Entonces, medirse y si no está seguro en la respuesta, pues la otra parte le dirá algunos insumos y después suspende la misma, unos 10, 15 minutos y al regresar, pues ya emite una mejor resolución. Hay jueces por la misma experiencia que tienen y esos casos ya los han visto en varias oportunidades, pues en forma automática resuelven porque ya han tenido esa experiencia. A veces en el ámbito de la judicatura suele pasar que un 80% es más de lo mismo. Perdonen, pero es la verdad.
yo tuve experiencia jurisdiccional y he llegado a la conclusión que el 80% siempre lo mismo, siempre. Ya es repetitivo lo que se viene dando y se va a seguir dando. Y entonces ya el juzgador sabe con su equipo cómo resolver. Pero a veces de esos 20% que no son cajoneros, se les llama, que no son constantes, que aparecen de vez en cuando, pues obviamente merece un poquito más de reflexión. Recordemos que el 11 bis del Código Procesal Penal requiere la motivación. El juez no solo puede decir sí o no, da lugar o no, sino tiene que explicar el por qué sí, el por qué no, porque recordemos que todo tiene que ser, puede ser impugnado, o la mayoría de resoluciones son impugnadas, pueden ser impugnadas, y lo mejor es que establezca esa motivación. De hecho, déjenme contarles que muchas de las apelaciones por forma o casaciones por forma que se crean con lugar es estrictamente por falta de motivación. Si no se motiva correctamente, puede ser que la apelación, puede ser que la casación case, o en muchas ocasiones pasa que en amparo, porque recordemos la tutela judicial efectiva, como ya lo vimos, dentro de la tutela judicial efectiva está la motivación de resoluciones. Y muchas veces un amparo se declara con lugar por falta de motivación de esas resoluciones. Y ojo, algo muy importante que a veces el litigante desconoce o el mismo juzgador es que todo lo que se solicite debe de darle respuesta al juzgador. Todo. Si hizo 5 solicitudes, el juzgador debe dar respuesta a esas 5 solicitudes. Si falta uno, ojo, ahí existe falta de motivación. Y por falta de motivación se caen los procesos. Y ahí viene lo que ya todos conocemos, el motivo de forma, que da lugar a eso, a vicio de procedimiento. Y dentro del vicio de procedimiento está la falta de motivación. Entonces es muy importante que este juzgador, del que las haga de juez, efectivamente tenga el control de la audiencia con esas fases de la audiencia, y después en la intervención de las partes, pues ya miramos una intervención clave, que es el fiscal, que es el que ejerce la imputación de los hechos. Y después tenemos el defensor, que el defensor, pues recordemos que la defensa técnica tiene que velar estrictamente para defender todos los derechos constitucionales de su defendido, resguardarle siempre la presunción de inocencia, salvo que el procesado pues esté claro en confesar. Si confesa, pues recordemos que existen los mecanismos, también otros procedimientos para darle ese beneficio a su defendido. Todo depende de lo que el defendido quiera. Yo me recuerdo que hace muchos años, yo creo que todavía se mantiene eso, el caso de los famosos, le decían mulas antes, los que transportaban droga en el estómago, que venían muchas veces de Colombia para Guatemala. Ellos en forma automática confesaban. Pues, y se llegaba al debate. Muchas veces ya el mismo tribunal sabía que la pena que le iban a imponer eran 12 años, porque era de 12 a 20 años de prisión y 50,000 a 100,000, creo, o no, 50,000 a 1,000,000 de quetzales de multa, me recuerdo yo. Y siempre se les ponía la pena mínima, la de 12 años y 50,000 quetzales de multa. Entonces,
ya sabíamos, el que era detenido transportando piedras o bolsitas de droga en el estómago, ya sabíamos, nosotros en ese tiempo era defensor público, ya sabíamos automáticamente que la persona, sí, decía yo, por necesidad, por mi situación económica, por mis hijos, por mi madre o por mi mujer, o estábamos padeciendo de grandes problemas económicos. Entonces me contactaron y decidí que sí, y confeso, y eran confesos, pero tenían que esperar hasta el debate. Como hay unos procedimientos ahora, pues la aceptación de cargos, por ejemplo, interesante porque se limita todo ese proceso, pero el problema es que no está para todos los delitos. Ya hay un avance con ese proceso, pero no es para todos los delitos. Por las ventajas que se tienen. Pero esto es relativo porque a la larga lo que el Estado quiere es condenar, castigar a una persona que cometió un delito. Y el otro tema bien complicado en referencia a esto es de la pena de multa, porque recordemos la conversión en doctrina se llama responsabilidad personal subsidiaria, que una persona por el impago de la multa automáticamente esto se transforma en prisión. Y hay unos casos muy delicados, no sé si ustedes han sabido, pero unos casos bien fuertes acá en Guatemala donde hay gente que ya cumplió su pena de prisión, pero no puede salir porque todavía tiene que pagar la pena de multa convertida en prisión por su carencia económica. Y a veces, si la pena de prisión fue de 12 años, la pena de multa convertida puede durar unos hasta 20 años más. Esto es grave. Lo interesante, y aquí estoy hablando para el futuro legislador, futuro funcionario nuestro, en la ley contra la narcoactividad existe esa posibilidad de la suspensión condicional de la pena de multa. Es interesante. Algo que quisiéramos que también se trasladara para las demás leyes. Háblese ley de terrorismo, ley de lavado de dinero, donde esas leyes deberían de darle también facultad al juzgador para poder suspender condicionalmente esa pena de multa, porque para mí, desde mi punto de vista, en estas penas acumulativas sí se viola obviamente la resocialización y se viola más a aquella persona de escasos recursos. Imagínense estos casos de los que transportaban droga en el estómago. Estoy seguro que muchos de ellos todavía continúan ahí. Ya cumplieron su pena de prisión, pero no han podido cumplir su pena convertida, aquella de multa en prisión. Entonces se vuelve una situación muy dramática y drástica a este tipo de personas. Muy bien, compañeritos, ¿tienen algún comentario, por favor? Sí, doña Rosita, cuénteme. Licenciado, ¿y no hay de alguna forma que se pueda hacerles saber si los años que van a pasar, digamos que sea una elección, que si ellos mejor aceptan su pena de prisión para que no, cuando se les dé la pena por la multa, se aumenten los años? O sea, no sé si me explico. No, doña Rosita, mire, en la ley contra el narcotráfico sí se permite la suspensión condicional de la pena de multa, sí se permite. En otras leyes no. Esto tiene que ser una reforma del legislativo. Pero lo que les quiero crear conciencia es lo triste. Punto de tesis, diga usted. Sí, no, pero créame que esto es un tema que ya se ha hablado. Tampoco me estoy yo reinventando la rueda en absoluto, ni agenciándome tal tema, sino que ya es algo que ya se ha hablado, pero poco se ha hecho. Y es triste que esta pena convertida sea más grave que la pena de prisión impuesta. Eso es gravísimo. Y hay gente que en prisión, olvídense qué voz pueden tener. Pero por eso estamos acá nosotros y por eso están ustedes, para que posiblemente esto en un futuro se logre solucionar. Tomando en cuenta la misma ley contra la narcoactividad, que creo que en el artículo 12 o 14 establece esa posibilidad de suspender condicionalmente la pena de multa. Esto es lo que me encanta.
La pena de prisión se impone, se cumple. Ahora se puede suspender esa ejecución de la pena de multa. Eso sería genial para todas las demás leyes y no solo para la ley contra el narcotráfico. Si se puede contra la ley, en la ley del narcotráfico, ¿por qué no se va a poder con las demás? Bien, compañeritos. Gracias, Lic. No se preocupe. Compañeritos, aprovechando, el día viernes, no, el día jueves, vamos a pasar ya la audiencia esta completa de una primera declaración, guatemalteca, por supuesto, y vamos a ver el tema de la teoría del caso. Con eso terminamos el primer parcial. Segundo parcial ya hablamos de que van a ser estrictamente solo audiencias y debates. Y también quería aprovechar que ha cursado por ahí un video que se ha vuelto viral, lamentablemente, por parte de un curso de Derecho Penal. Y se los digo porque me entristece. Nosotros somos universitarios sancarlistas, amamos a nuestra universidad. Lamentablemente, a veces podemos burlarnos de algún compañero y eso es malo. Todos tenemos derecho a preguntar, todo mundo tiene derecho a preguntar, eso no lo hace más ni menos, sino que todo lo contrario. Y el problema de esto es que se ha divulgado tanto que han puesto mal a nuestra propia universidad. Entonces, creo que los problemas o todas discusiones que tengamos o todo lo que podamos discutir o todo lo que podamos informar o todo lo que podamos hablar acá, que se quede acá. No lo traslademos al universo porque es mal para la universidad. Todas las facultades de Derecho, yo he tenido la oportunidad en 5 o 6 facultades de Derecho privadas y todas tienen sus errores, todas. Pero no los divulguemos. Si tenemos problemas, que se queden en casa. Que todos tenemos derecho a preguntar, todos. Pero si algo se vuelve chiste, pues no lo divulguemos para afuera, porque ha salido muy mal la propia facultad. Entonces yo sí rogaría pues que se quede acá. Aquí preguntemos, riámonos, ríanse de quien sea, pero que se quede acá. Porque creo que sí ha habido, según los comentarios, van en contra de nuestra propia universidad. Todos tenemos derecho a preguntar, todos tenemos derecho a cometer errores, todos. Un error que cometimos no quiere decir que la Mariano, la Marroquín, la Complutense, la Universidad Argentina no lo cometan, todos lo cometemos. El problema es que creo que ha quedado mal nuestra propia universidad. Don Alan, cuénteme. Sí, al parecer no es una grabación real, es una broma que hicieron. Ellos agarraron cortes y armaron ese chiste, pero no es una grabación real. Pero sí es un chiste que ponen mal a los profesores porque a ellos les estaba señalando con nombre. Entonces creo que... No, fíjese, don Alan, es algo que salió en TikTok. Pero independiente de lo que sea, yo le digo es que todo lo que hagamos, lo bueno hay que exportarlo, eso sí, excelentísimo. Lo malo, que se quede en casa y lo vamos a ir solucionando. Eso es para nuestra propia, amamos tanto a la universidad, a nuestra facultad. Yo en este tema del TikTok sí miré que sí fue más difícil soportar los comentarios de otros hacia nuestra facultad. Solo se los dejo, ¿verdad? Es un comentario que les hago. Bueno, jovenazos, nos miraremos el próximo jueves. Pasen ustedes buena tarde. Se cuidan. Nos vemos. Buenas tardes, doctor. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Bendiciones. Igualmente, Buenas gracias. tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes.